de los conflictos sociales está allí. ¿Está en qué? En que la actividad minera se desarrolla sobre unos títulos habilitantes que no son de propiedad. ¿Ya? Entonces eso es lo que genera los problemas, porque la concesión pues tiene no termina de ser propiedad, ¿no? Es un título de es un tipo de derecho real, ciertamente, pero no es la propiedad, no es para siempre. Eso tiene muchas implicancias, ¿no? Implicancias también de descuido del medio ambiente. Por supuesto, ¿no? Yo sé que a través de una buena regulación del Estado se puede atenuar eso, ¿no? Se puede evitar que haya otro caso como la Oroya, por ejemplo, ¿no? Y se puede y se debe hacer eso. Pero el tema de fondo, a la larga, yo creo que es el tema diríamos, de los incentivos que derivan de la concesión como título habilitante para la actividad minera, ¿ya? Yo creo por eso que la solución de fondo es ir a un esquema de propiedad y de competencia, es decir, aplicar a la minería las mismas reglas que se utilizan para los otros sectores de la actividad económica. Siempre cuando un sector quiere desarrollar una normativa muy especial, se mete en problemas. Lo mismo ha pasado en el tema financiero. La actividad financiera es muy especial, entonces sus propias reglas, entonces ahí nos metemos en problemas. Hay que tratar de tener reglas generales para todas las actividades económicas, ¿ya? Entonces hay que tratar de ir a esquemas de propiedad, creo yo. Quisiera abundar sobre el tema de la consulta previa y la licencia social. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí me parece que porque implica deslegitimar al Estado, ¿no? Y en el largo plazo mayores frustraciones, protestas y violencia, ¿ya? O sea, yo no creo, sinceramente, que la solución vaya a pasar por las consultas populares, ¿no? Además, se están creando ahí regímenes de excepción, ¿no? ¿Por qué pueblos originarios? Yo no sé si los arequipeños vamos a ser considerados también pueblo originario. ¿Por qué se va a hacer esa categoría especial de los pueblos, de las comunidades nativas, los pueblos originarios, y que van a tener este derecho a decir si quieren o no? Además, yo les anticipo una cosa. Con las consultas previas, creo yo, va a pasar lo mismo que pasó el año 2005, en octubre del 2005, con el referéndum para la creación de regiones. En todo lado, menos en Arequipa, que siempre llega a la contra, en todo lado la respuesta va a ser no, no, no. En el único sitio donde las consultas previas van a decir sí es en Arequipa, pero en todo el Perú van a decir no, porque en el fondo, ¿no?, va a pasar lo que pasó con el referéndum de creación de regiones, y es que era decirle no a Lima, y por encima de todo lo que se quería decirle no a Lima. Entonces eso se va a politizar, soy muy escéptico, por lo tanto, de las consultas previas. Por supuesto soy consciente de que hay problemas de representatividad en el Estado peruano, ¿no? El Parlamento del Perú, los congresistas son elegidos a través de un sistema que realmente no le da cercanía a la población. Hay que cambiar el sistema de representación, hay que reformar la democracia representativa, pero ir hacia mecanismos de democracia directa, eso es ir a la ingobernabilidad. Hay que ser bien claros en esto. Eso es hacer demagogia. Y a la larga eso va a traer más frustraciones y más conflictos. Entonces, eso sobre la consulta previa. La licencia social tampoco es un término que no es muy feliz, la verdad. Licencia es un término jurídico. La licencia es un término jurídico, ¿no? Hablar de licencia social, ¿quién dice lo que es la licencia social? ¿Dónde se define la licencia social? ¿En qué restaurante en Lima o sabe Dios dónde se define cuando hay licencia social? O sea, eso es ir al trotskismo, ¿no?, a mecanismos asambleísticos, ¿no? Entonces eso no es un buen camino para el Perú, ¿no? El tema de la licencia social. Me parece a mí que lo que hay que hacer es reformar los mecanismos de democracia representativa, y el gobierno debe gobernar, ¿no? En cambio, yo sí creo que hay un problema con el tema de la concesión. Hay un problema en nuestro derecho civil e inclusive constitucional, ¿ya? El problema no único, de ninguna manera único, pero sí principal del desarrollo de la actividad minera radica en las limitaciones inherentes a las concesiones como títulos habilitantes.
Las concesiones brindan incentivos distintos que los derechos de propiedad, porque son a un plazo determinado, porque sabe Dios cómo se otorgan. Siempre hay el tema de la sospecha en torno a las concesiones. ¿Cómo se otorgan las concesiones? Eso fue lo que decían las comunidades en Bagua, ¿no? García les va a dar los bosques a sus amigos. Siempre hay esa sospecha con el tema de la concesión. Yo comprendo eso. Entonces, eso es un mal camino, ¿ya? Pero el tema de fondo sobre esta sustitución de las concesiones por la propiedad es un tema ideológico, creo yo, ¿ya? El problema de fondo, ¿ya?, es que en el Perú, como en otros países latinoamericanos y la verdad en muchos países del mundo, ¿no?, inclusive europeos, no terminamos de comprender los fundamentos morales de la propiedad. ¿Ya? Hay un rechazo ahí a lo que es los derechos de propiedad, se tiene temor, ¿no? Y se tiene esta idea de que los recursos naturales, ¿no?, deben tener un régimen de excepción. Fíjense, en la Constitución se dice, ¿no?, la Constitución del año 93 es ultraliberal. No la han leído. O sea, la Constitución del año 93, su título tercero, capítulo primero, principios generales, sí es liberal, es verdad que es liberal, pero ese mismo título tercero tiene otros capítulos, ¿no? Tiene inmediatamente después de ese buen capítulo, tiene un pésimo capítulo, el capítulo segundo, que se llama así, recursos naturales, y crea un régimen de excepción a los recursos naturales, donde se profundizan los errores de la Constitución del año 79, ¿no? Fíjense, capítulo segundo, título tercero, ambiente y los recursos naturales, ¿no? Y tienen normas de carácter programático, todos son saludos a la bandera, ¿no? Muy bonito todo, declaraciones, ¿no?, que es muy difícil hacer operativas, ¿ya? Pero son normas de excepción. Fíjense el artículo 66, el principal. Dice ahí, los recursos naturales, entre los que están los minerales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. Lo que quiere decir esto es que no se puede establecer derecho de propiedad sobre los recursos naturales, incluyendo a los minerales. Solamente concesiones, ¿no? Y que el Estado, en su infinita generosidad, le da a alguna gente, ¿no? Entonces, ese es el tema de fondo, ¿ya? Y luego se dice por ley orgánica. Esa ley se dio, esa es la peor ley que se dio en los años 90. Es la ley 26.821, la ley orgánica de recursos naturales, ¿no? Que parece una canción también, parece una canción de los Beatles, Imagine, ¿no? Es todo fantasía, el mundo de la fantasía del año 97. Esa es la peor aberración que se dio en los años 90. Esto, repito, profundiza los errores del 7-9, ¿ya? Acá les quiero decir también, hay gente que está haciendo ya estudios históricos, ¿no?, de dónde vienen estos problemas. Por ejemplo, el doctor Enrique Gersi ha hecho un estudio de carácter histórico, ¿no?, y Enrique ha demostrado, ¿no?, que los problemas empiezan en la Constitución del año 20, son problemas del siglo XX. En el siglo XIX había posibilidad de establecer derechos de propiedad sobre el suelo, el subsuelo, sobre los minerales. No había esta idea que después surge en la Constitución de Leguía, ¿no?, y se va ahondando. La del 33 mucho más del 7-9 y la del 9-3 no corrige, ¿ya? Pero además, Enrique ha hecho también un estudio de regímenes legales comparados, o sea, cómo es en el mundo este tema, ¿no? Y sinceramente les digo, la regla es que no se permite la propiedad sobre recursos naturales en el mundo, pero hay excepciones, y la más importante de todas, los Estados Unidos de América. En Estados Unidos, en el año 1872, se pasó una ley, ¿no?, muy importante, que estableció que se podía tener propiedad sobre los minerales, sobre el subsuelo, que hubieran el subsuelo, ¿no? Los propietarios del suelo eran los dueños de los minerales que se hallaran debajo, ¿no? Y también se aplicó esa regla para el tema de los hidrocarburos, ¿no? El economista Murray Rothbard, por ejemplo, ha explicado en unos textos muy gráficos la historia de la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, ¿no? Pittsburgh, a principios del siglo XIX, era considerada pues una ciudad que tenía una maldición. ¿Cuál era esa maldición? Era que al lado de Pittsburgh había unos pantanos negros que apestaban, ¿no? Después se va descubriendo que eso era el petróleo, ¿no? Y hacia mitad del siglo XIX empieza a utilizarse eso y a explotarse, ¿no? Y fue un boom. Pero, claro, está todo contaminado, parecía Loroya, Pittsburgh, ¿ya?
Pero eso se termina cuando en 1872, ¿no?, se permite establecer derecho de propiedad sobre eso, ¿no?, y las propias compañías petroleras empiezan a cuidar absolutamente la manera como extraían el petróleo, y siguen pasando los años, se acaba el petróleo y venden esas propiedades, y ahora es ahí la Universidad de Pittsburgh con unos hermosos jardines. O sea que la solución fue el establecer derecho de propiedad, que son excepcionales. O sea, hay pocos países que los tienen, ¿no? Son generalmente los países anglosajones que tienen eso. Son por eso que son la vanguardia. Por eso son la vanguardia. No tienen nada mejor que nosotros los anglosajones, salvo estas ideas, ese pequeño detalle, ¿ya? Entonces, el problema que yo veo en el tema minero, y con eso termino, es que hay un problema de corto versus largo plazo. O sea, veo que mucha gente muy inteligente, muy hábil, etcétera, etcétera, ¿no?, y de muy buena fe, y además comprendiendo la lógica, no tanto en las empresas como en sus entornos, van por estas soluciones, ¿no? Van por la solución de llevar la fiesta en paz, el aporte voluntario le llaman. Pero aún no se dan cuenta de las consecuencias para el resto de la economía que puede tener. O va por el tema de la licencia social, o el tema de todos estos mecanismos, ¿no?, que no van al tema de fondo, ¿no? El tema de fondo es un tema que yo entiendo que es muy complicado, ¿no? Muy complicado, que es la sustitución del régimen de concesiones por una de propiedad, pero es la solución de largo plazo. Entonces, ¿cómo compatibilizar una cosa con la otra? ¿Cómo compatibilizar? Yo diría que hay que empezar por el tema ideológico. Por ahí hay que empezar comprendiendo el sentido de la propiedad. ¿Cuál es el efecto de la propiedad sobre la economía y sobre la sociedad? Y ahí hay que explicar lo siguiente, y con eso quiero terminar. Es cierto que en el momento que se establecen los derechos de propiedad, tienen la función de excluir, ¿no? Ese es verdad, en primer momento. Pero en el mediano y largo plazo, la función de la propiedad es incluir, es generar inclusión social. La propiedad genera inclusión social. ¿Por qué? Porque precisa las responsabilidades individuales, porque genera confianza. Entonces, eso ha pasado allí donde se ha establecido. ¿Por qué ha despegado la China en el año 78? Porque se han ido ampliando progresivamente los derechos de propiedad. ¿Por qué está despegando la India? Por lo mismo. ¿Por qué ha despegado el Perú desde el año 91, el 90? Porque se volvió a establecer derecho de propiedad. Pero la afirmación de los derechos de propiedad es algo que toma mucho tiempo, ¿no? El año 41, cuando el economista Ludwig von Mises, austríaco, ya vivía en Estados Unidos, reescribe su obra La acción humana. Y un tema importante en Estados Unidos era el tema forestal. Había la preocupación en ese momento, en los años 40, que estaban desapareciendo los bosques. Y él explicó ahí, dijo, en Europa no hay este problema. ¿Por qué? No solo porque se tiene derecho de propiedad, sino porque se tiene derecho de propiedad desde hace 300 años. Entonces se han afirmado en el tiempo. Lo que necesitamos en el Perú no es solamente establecer derechos de propiedad, sino mantenerlos, sostenerlos en el tiempo, institucionalizarlos. Cuando demos ese paso, ahí vamos a poderle seguir sacando jugo, ¿no?, a las naranjas, ¿no?, y no vamos a estar con este tema, esta preocupación que yo veo tan cercana, ¿no?, de estar matando a la gallina en los huevos de oro. Muchas gracias.